Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. La ordenación es una actividad fundamental en ciencias de la computación. Así también en nuestra vida cotidiana. Basta revisar las actividades que realizamos día a día, como son, por ejemplo, usar el explorador para buscar un archivo en el computador, o revisar nuestra agenda electrónica del teléfono móvil, o tal vez el índice de un libro. En programación se utiliza mucho la ordenación y en muchos casos el costo del algoritmo utilizado determina su costo global. No es extrañar, por tanto, que gran parte del trabajo en computación involucre la ordenación. Presentaremos entonces en este video las principales técnicas de ordenación, así como su evaluación. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender las técnicas de ordenamiento, como son Merge Sort, Quicksort y otros más, así como su evaluación. La ordenación es una aplicación fundamental en computación. Presentaremos algunas técnicas para ordenar un vector y su evaluación. Asimismo, una aplicación en Java que implementa algunas de estas técnicas. Se presenta una mezcla entre teoría y práctica. Gran parte del trabajo que se realiza en computación y también en la vida cotidiana involucra la ordenación, ya que es más fácil buscar un elemento cuando están ordenados, por ejemplo, en una agenda de nuestro teléfono móvil o el índice de un libro. Por ordenar se entiende el proceso de reorganizar un conjunto de objetos en una cierta secuencia de acuerdo a un criterio especificado. En general, el objetivo de este proceso es facilitar la posterior búsqueda de elementos en el conjunto ordenado. Se puede ordenar en forma ascendente, en cuyo caso todo elemento es menor que los sucesores y mayor que los antecesores, y en forma descendente, en cuyo caso todo elemento es mayor que los sucesores y menor que los antecesores. Tenemos una especificación para ordenación de un vector. Definimos tipo vet como vector de tamaño max de enteros. Y como precondición n tiene el valor entre 1 y max. La función orden-ascendente recibe como entrada b tipo vet y n tipo entero y devuelve b ordenado tipo vet. La postcondición nos dice que el b sub i es menor o igual que b sub j para todo i menor que j. Presentamos el algoritmo para ordenar en forma ascendente. Tenemos la acción ordena-ascendente que recibe a vector y n su dimensión. Tenemos dos bucles, para i de 1 hasta n-1 y dentro de él para j desde i más 1 hasta n. Preguntamos si a de i es mayor que a de j, hacemos el intercambio. En aus guardamos el valor de a sub i, en a sub i guardamos a sub j y en a sub j guardamos el aus. Esto se va a repetir en el bucle. Este algoritmo es de orden cuadrático, puesto que lo que está dentro del bucle interno se va a repetir n por n veces en el caso peor. Tenemos ahora ordenar en forma descendente. Este algoritmo es similar al anterior. La diferencia está en el condicional que se encuentra en el bucle más interno. Pregunta si a sub i es menor que a sub j, hace el intercambio, si no, no hace el intercambio. Veamos el método de burbuja. Es un sencillo algoritmo, el más popular entre los estudiantes principiantes de computación, por su fácil comprensión y programación, y es probablemente el menos eficiente. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Tenemos el algoritmo burbuja, que recibe n tamaño del vector como argumento. Este método tiene dos estructuras repetitivas, para i de 1 hasta n-1 y dentro de él para j de 1 hasta n-i. Pregunta, si el sj es mayor que sj más 1, intercambia el si con el sj. Este algoritmo consiste en comparar n-1 pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí, si conviene, hasta que todos se encuentren ordenados.
Se realiza n-1 pasadas, transportando en cada una de las mismas el mayor. Veamos la evaluación del método burbuja. Para hallar la complejidad temporal, comenzamos con la parte más interna y desarrollamos hacia la parte más externa. El paso 4 y 6 hacen una asignación, tenemos dos operaciones de asignación. El paso 5 hace dos operaciones, una adición y una asignación. Sumando lo que está dentro del sí nos da 4 operaciones. El paso 3, la estructura condicional, una operación para la pregunta más 4 operaciones en su cuerpo, tenemos total 5 operaciones. El paso 2, para el bucle, la primera vez hace dos operaciones, para inicializar el i y hacer la pregunta si llegó a n-1, más las 5 operaciones al interior nos da 7 operaciones. La siguiente veces n-2 veces incremento de j, asignación a j y la pregunta si llegó a n, total 3 operaciones, más 5 operaciones al interior nos da 8 por n-2, sumando nos da 7 más 8 por n-2, igual a 8n-9. El paso 1, similarmente, la primera vez de la estructura para realiza dos operaciones más 8n-9, más 3 más 8n-9, todo por n-2. Total nos da 8n al cuadrado menos 22n más 12. La complejidad espacial es el vector n variables. Luego tenemos n, i, j y aus. Total nos da n más 4 unidades de memoria. El orden asintótico se obtiene de la complejidad temporal. Quien domina en la expresión 8n cuadrado menos 22n más 12 es 8n al cuadrado. El 8 es un factor multiplicativo, se puede absorber y nos queda n cuadrado. Por tanto, el algoritmo es de orden n cuadrado. La ventaja de burbuja es su fácil implementación y no requiere memoria adicional. Sus desventajas, el ser muy lento, realiza numerosas comparaciones y numerosos intercambios. Este algoritmo es uno de los más pobres en rendimiento. No es recomendable su uso, tan solo se muestra para ilustrar su sencillez. La principal desventaja del ordenamiento de burbuja es el hecho de que no se comporta adecuadamente con una lista que contenga un número grande de elementos. Esto se debe a que este ordenamiento requiere n al cuadrado número de pasos de procesamiento para cada n número de elementos a ser ordenados. Como tal, este tipo de ordenamiento es más apropiado para la enseñanza académica, pero no para aplicaciones de la vida real. Tenemos la codificación del método burbuja que corresponde al algoritmo presentado anteriormente. Tenemos ahora el método Bechel, que se considera uno de los métodos de clasificación más avanzados, nombrado así en honor de su creador, el ingeniero estadounidense Donald Shell. Este método utiliza una segmentación entre los datos. Funciona comparando elementos que estén distantes. La distancia entre comparaciones decrece conforme el algoritmo se ejecuta hasta la última fase, en la cual se comparan los elementos adyacentes. Por esta razón se le llama ordenación por disminución de incrementos. Su complejidad depende de la secuencia de incrementos. Tenemos el algoritmo de Shell. Nótese que tenemos un mientras, salto mayor que 0, donde el salto es igual a n medios. Dentro del mientras tenemos una estructura bucle para ir desde el salto más 1 hasta i menor o igual que n. Y dentro hacemos j igual i menos salto. Y nuevamente tenemos otro mientras, j mayor que 0. Si s sub j menos 1 es menor o igual que s sub k menos 1, hacemos j igual 0. Si no, hacemos el intercambio de sus elementos. Al final de la estructura para, salto disminuye a la mitad y vuelve nuevamente al mientras, que se va a repetir mientras salto sea mayor que 0. El algoritmo de Shell es muy simple, teniendo un tiempo de ejecución aceptable. Es uno de los más rápidos, no requiere memoria adicional y es de muy fácil implementación. Presentamos la codificación
del algoritmo de Shell en Java. Simplemente es una transcripción del algoritmo al lenguaje Java. Veamos ahora el método de ordenación rápida o Quicksort. Es un método divide y vencerás, creada por el científico británico en computación Hoare. El funcionamiento es el siguiente: se elige un elemento del vector al cual denominaremos pivote. Se divide el vector en dos subvectores, uno a cada lado del pivote, de manera que a un lado queden todos los menores que él y al otro extremo los mayores que él. Los elementos iguales al pivote pueden ser colocados tanto a su derecha como a su izquierda, dependiendo de la implementación. Este proceso se repite en forma recursiva para cada subvector, mientras estos contengan más de un elemento. Una vez terminado este proceso, todos los elementos estarán ordenados. Tenemos el método Quicksort, que recibe como argumento de entrada ISQ extremo izquierdo y DER extremo derecho. Primero, asigna pivote el primer elemento del vector. Luego, mientras I sea menor que J, el I va a avanzar de izquierda a derecha y el J de derecha a izquierda. Si el I es menor que J, intercambia el S sub I con el S sub J. Nótese que el Quicksort se invoca dos veces hacia sí mismo. La primera vez de izquierda hasta J-1 y la segunda vez de J+1 a derecha. En color verde tenemos la llamada principal, ordena QS, que llama a Quicksort desde 0 hasta n-1. La eficiencia de Quicksort dependerá de la elección del pivote. Si consideramos que el arreglo está desordenado, podemos elegir el primer elemento y el algoritmo funcionaría de forma eficiente. Sin embargo, si está casi ordenado, elegir el primer elemento como pivote sería una mala solución, ya que obtendríamos un subarreglo muy pequeño y el otro muy grande. Por la misma razón, elegir el último elemento del arreglo como pivote también es mala idea. Pretendemos, en todo caso, que los subvectores izquierdo y derecho sean lo más parecido posible. Una alternativa a elegir el primer elemento es elegir como pivote un elemento al azar desde todos los elementos del arreglo. Otra estrategia es calcular la mediana de los valores de la izquierda, el centro y la derecha del vector. ¿De qué orden es el método Quicksort? En el caso mejor, tenemos la recurrencia TDN es igual a 2 TDN medios más n, porque como hemos visto, el Quicksort invoca dos veces al mismo algoritmo, pero para el vector izquierdo de tamaño n medios aproximadamente y el vector derecho de igual forma. Tenemos la recurrencia TDN es igual a 2 TDN medios más n. Sustituimos n por n medios y tenemos que 2 TDN medios más 2 por 2 TN cuartos más n es igual a 4 TDN cuartos más n. Reemplazando n por n medios en A. Seguimos sucesivamente hasta tener TDN es igual 2 a la K por TDN entre 2 a la K más KN. Hacemos K igual logaritmo de n, luego n es igual 2 a la K. Tenemos entonces que el algoritmo es de orden n logaritmo de n. Fíjense que el TDN, que está expresado en forma recursiva como recurrencia, ahora el TDN se expresa en forma explícita. TDN igual a n más n logaritmo de n. N logaritmo de n domina n, por tanto decimos que es de orden n logarítmico. En el caso peor, cuando el pivote divide al vector en dos partes, una de tamaño n-1 y el otra de un elemento, respectivamente, tenemos que TDN es igual a TDN-1 más n para n mayor que 1 y 1 cuando n es igual a 1. Haciendo reemplazos sucesivos tenemos que inicialmente TDN es igual a TDN-1 más n. Si reemplazamos n por n-1 en A, tenemos que TDN-1 es igual a TDN-2 más n-1. Y así sucesivamente hasta que T2 es igual a TD1 más 2. Sumando ambos extremos, tenemos que TDN es igual a 1 más 2 más 3 más n, y eso es igual a n por n más 1 entre 2. Por tanto, decimos que el algoritmo es de orden lineal.
La eficiencia del algoritmo dependerá de cómo elegimos el pivote. Tenemos varias opciones. Opción 1 puede elegirse el promedio entre el primero y el último. La opción 2, elegir cualquier elemento del vector con posición K. Dependiendo de la partición en que se elija, el algoritmo será más o menos eficiente. La opción 3, recorre la lista para saber de antemano qué elemento ocupará la posición central de la lista, para elegirlo como pivote. Y la opción 4, puede elegirse la mediana del vector tomando como muestra el primero, el último y el elemento del medio. Veamos el comportamiento del quicksort. Tenemos un vector de 9 elementos, 7 menos 5, 2 hasta 3. Elegimos como pivote el primer elemento. Dividimos entonces el vector en dos partes, su vector izquierda con los elementos menores que el pivote y su vector derecho con los elementos mayores que el pivote. Esto se hace en forma recursiva para cada subvector. En este caso, el vector subizquierdo, elegimos el pivote menos 5. Nuevamente lo partimos en dos. En el subvector izquierdo, los que son menores que el pivote, menos 5, y en la parte derecha, los que son mayores que el pivote. Así seguimos hasta que cada subvector tiene longitud 1 o 2. Cuando es longitud 1, allí se detiene. Cuando es de longitud 2, se verifica. Si el primero es mayor que el segundo, se intercambia. Si no, queda como está. Finalmente recorremos los subvectores y tenemos el vector ordenado. Tenemos un método más sencillo denominado selección del mayor. Este método consiste en recorrer el vector, elegir el mayor de todos y cambiarlo con el último elemento. Luego se repite el proceso, pero para i desde 1 hasta n-1, ya que el último elemento ya es el mayor de todos. Igualmente se elige el mayor y se le deriva hacia el extremo derecho. Al finalizar, tendremos el vector ordenado. Tenemos el método de selección del menor, similar al anterior, solo que ahora se va a elegir el menor en el recorrido y se va a intercambiar con el primer elemento, de tal forma que siempre tenemos el primer elemento como el menor. Se repite el proceso, pero para ir desde el segundo hasta el último. Nuevamente se elige el menor y se lo deriva hacia el extremo izquierdo. Cuando terminemos, tendremos el vector ordenado en forma ascendente. Tanto el método de selección del menor como del mayor son de orden cuadrático, dado que requiere dos estructuras anidadas que dependen de n. Tenemos ahora la ordenación Merritt-Sort, similar al quicksort. Utiliza la técnica divide y vencerás, y su tiempo de ordenación es proporcional a n logaritmo de n. Vemos en forma abstracta el algoritmo Merritt-Sort, que recibe como argumentos s y extremo izquierdo, j, extremo derecho del vector a ordenar. Pregunta, si i es igual a j, retorna s sub i. Si no, hay el punto medio m sumando i más j entre 2. Y luego llama dos veces al Merritt-Sort. Primero para ordenar desde i hasta m y el segundo para ordenar desde m más 1 hasta j. Una vez ordenados ambas mitades, llama a mezclar y le envía s, i, m y j para intercalar ambas mitades. La recursión puede utilizarse para desarrollar algoritmos subcuadráticos, un algoritmo divide y vencerás en el cual se resuelven recursivamente dos problemas con la mitad de tamaño, con una sobrecarga de ON. Es un algoritmo ON logaritmo de n. Merritt-Sort es uno de estos algoritmos, ofreciendo una cota, al menos a nivel teórico, que las afirmadas por el Shell-Sort. Veamos el comportamiento del Merritt-Sort. Tenemos un vector de elementos desde 5, menos 6, 2 hasta menos 15. Merritt-Sort hay el punto medio m sumando i inicio más final entre 2. Luego divide el vector en dos subvectores, uno desde inicio hasta el medio y el otro desde medio más 1 hasta el final. Esto se hace en forma recursiva hasta que cada subvector contenga dos elementos o unos. Cuando contiene dos elementos ya no se subdivide. Se intercambian sus elementos. Por ejemplo, el subvector 5 menos 6
se va a intercambiar a menos 6 y 5. En cambio, el vector 2 y 8 está ordenado ya, se mantiene en el orden. Una vez que tengamos los subvectores ordenados, se proceden a intercalar con el método intercalar o mezclar. En el ejemplo tenemos el subvector 2,8 y menos 3. Al intercalarlo tenemos el vector menos 3, 2 y 8 en forma intercalada. Tenemos aquí la codificación del algoritmo mezclar, que se va a encargar de intercalar ambas mitades del vector. Recuerden que hemos llamado primero a mergesor para la primera mitad y luego el mergesor para la segunda mitad. Cuando ambas mitades están ordenadas, el mezclar las va a intercalar en forma también ordenada. Tenemos el método mergesor, que es invocado desde el método ordenar. Cuando se presiona el botón ordenar en el JFrame, en el panel de interfase gráfica, se va a llamar al método ordenar, que recibe n tamaño del vector. Este método ordenar declara un vector temporal y va a llamar al mergesor enviándole ese vector temporal y le indica que ordene desde 0 hasta n-1. El mergesor recibe en t el vector izquierda y derecha. Pregunta: si izquierda es menor que derecha, haya m, el punto medio, y llama dos veces a mergesor y luego a mezclar. La ecuación de recurrencia del mergesor es parecida al quicksor. T de n es igual a T de n medios más T de n medios más G de n. Cada T de n medios corresponde a una llamada al mergesor. Como se llama dos veces, tenemos dos veces T de n medios. Y G de n corresponde al mezclar. Tenemos entonces la ecuación de la recurrencia. ¿De qué orden asintótico es el mergesor? Hacemos T de n igual 2 T de n medios más n, denotamos con la letra A. Sustituimos n por n medios y tenemos 2 Tn medios es igual a 2 por 2 Tn cuartos más n, que es igual a 4 Tdn cuartos más n. Reemplazamos en A y tenemos que Tdn es igual a 4 Tn cuartos más 2n. Denotamos a esto con la letra B. Seguimos en forma similar hasta llegar a que Tdn es igual 2 a la k por Tdn entre 2 a la k más kn. Hacemos k igual logaritmo de n, por tanto n es igual 2 a la k. Reemplazando en C tenemos que Tdn es igual a n por T de 1 más n logaritmo de n. Y esto es igual a n más n logaritmo de n. N logaritmo de n domina n. Por tanto, el orden asintótico del mergesor es orden n logaritmo de n. Otro método de demostrar el mergesor, que es de orden n logaritmo de n, es hacemos Tdn igual 2 Tn medios más n. Denotamos esto con la letra A. Dividimos A entre n y tenemos Tdn medios es igual a Tdn medios entre Tn medios más 1. A esto le denotamos con la letra B. Haciendo n igual n medios en B, obtenemos Tdn medios entre n medios es igual a Tdn cuartos entre n cuartos más 1. Denotamos esto con la letra C. Seguidamente avanzamos hasta tener T de 2 entre 2 es igual a T de 1 entre 1 más 1. Si sumamos ambos extremos de las ecuaciones, tenemos que T de n entre n es igual a T de 1 entre 1 más 1 hasta tener que T de 1 es igual a 1. Y hay logaritmo n veces 1 en el lado derecho. Tenemos entonces que T de n entre n es igual a 1 más logaritmo de n. Multiplicamos por n ambos extremos y tenemos que T de n es igual a n por n logaritmo de n. Vamos ahora a transferir todos los algoritmos a una aplicación en Java. Primero vamos a crear un vector S que se carga con números generados en forma aleatoria mediante un método genera aleatorio. Una vez generado el vector, se elige el método que se desea. Se ejecuta y muestra el vector generado en forma ordenada.
Tenemos aquí la clase serie, donde se crea el vector S de tipo entero, es estático, y tenemos las definiciones del método burbuja, selección del mayor, selección del menor, shell, quicksort, y tenemos también el quicksort A, quicksort B. El quicksort A utiliza como pivote el primer elemento, el de más a la izquierda, y el quicksort B utiliza como pivote el último elemento, el de más a la derecha. El método ordenar QS llama quicksort dependiendo del valor de t. Si t vale 1, llama a quicksort A, y si t vale 2, al quicksort B. El t será el valor elegido en el panel. Cuando se elija como pivote izquierdo, el extremo izquierdo se llamará a quicksort A, y cuando se elija como pivote el extremo derecho se llamará a quicksort B. Tenemos también el método mezclar, el merge sort y ordenar. Tenemos aquí un JFrame en NetBeans que pide e ingresa n, una cantidad en un text file, y cuando se presiona el botón generar, se va a generar un vector, el que se muestra en la parte inferior, con números aleatorios. Una vez generado el vector, podemos elegir cualquiera de los métodos presionando el botón correspondiente. Tenemos aquí el programa que genera el vector, utiliza la función random para generar números aleatorios. Hemos ingresado número 8 y hemos generado estos números, y hemos presionado el método burbuja y nos muestra en la parte inferior los elementos ordenados por burbuja. Igualmente hemos elegido aquí el método de shell, el quicksort tipo 1 con el pivote elegido el elemento de más a la izquierda. Tenemos el merge sort, el método selección del mayor y el método selección del menor. Hemos terminado este video. Ahora te pido, a efectos que compruebes tu aprendizaje, resuelvas las preguntas que se consignan a continuación y luego las revises con las respuestas que se muestran al final. Responde a las siguientes preguntas y luego compara las respuestas con lo que se muestran a continuación. ¿Para qué sirve la ordenación de datos? Consiste en reorganizar un conjunto de objetos en una cierta secuencia de acuerdo a un criterio especificado, lo cual facilita la búsqueda de algún elemento. ¿Cuál es la recurrencia del merge sort? T de n igual 2 tdn medios más n para n mayor que 1 y 1 cuando n es igual a 1. ¿Cuál es el orden de complejidad del método burbuja? El orden asintótico es O de n cuadrado. Se muestra el algoritmo de burbuja en forma descendente. Basta cambiar el operador relacional en la sentencia condicional. Te invito a visualizar los videos de arreglos en donde encontrarás ejemplos, aplicaciones y evaluación de cada uno de los algoritmos realizados.